Hola, bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. Te invitamos a compartir este audio con todos tus familiares y amigos. En el día de hoy estaremos viendo el cuarto episodio de la serie Cristo en la Cruz. Así que te invitamos a estar muy atento y a tomar apuntes si lo crees necesario. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy miércoles, donde seguimos meditando en el material del Portavoz de la Gracia, número 36, Cristo en la Cruz. El tema de hoy lleva como título La Pasión de Cristo, escrito por Thomas Adams, quien vivió en los años 1583 a 1653. Vamos a orar que el Señor en esta noche nos esté hablando por medio de su palabra. Dios y Padre, que estás en el cielo, te damos gracias de manera especial por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, donde tú, Señor, nos permites acercarnos nuevamente a tu palabra, Señor, seguir meditando en este tema de Cristo en la cruz. Hoy, Señor, donde queremos meditar acerca de la pasión de Cristo, la obra maravillosa de Cristo en la cruz, en favor del pecador. Señor, que esta palabra nos edifique, nos fortalezca, aliente, Señor, nuestra fe, fortalezca nuestra fe, aliente nuestros pasos, Señor, cada día. Te lo pedimos de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar leyendo para ustedes un versículo que se encuentra en Efesios 5, verso 2. Dice así: se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Este tema de la pasión de Cristo, entendemos como pasión de Cristo aquellos hechos que se narran en los evangelios entre la última cena del Señor y la crucifixión y muerte del Señor. Entonces, todo lo que se narra allí lo conocemos como la pasión de Cristo. Vamos a estar mirando 7 puntos de esta temática que la vamos a desarrollar durante 3 miércoles. Entonces, hoy es el primer miércoles y los 7 puntos son los siguientes, para que usted los anote, los tenga allí presentes y sepa hacia dónde vamos. Estos son los 7 puntos. Número 1, ¿quién da? Número 2, ¿qué da? Número 3, ¿quién es dado? Número 4, ¿a quién? Número 5, ¿por quién? Número 6, la manera de darlo. Y número 7, el efecto de lo que da. Repito nuevamente, ¿quién da? ¿Qué da? ¿Quién es dado? ¿A quién? ¿Por quién? La manera de darlo y el efecto de lo que da. Entonces, hoy vamos a estar mirando los 2 primeros puntos de este tema, la pasión de Cristo. ¿Quién da y qué da? Amén. Entonces, ¿quién da? Decimos que la persona que da es Cristo. Cristo. Y la calidad de su persona demuestra claramente su gran amor hacia nosotros. Este primer punto de quién da lo vamos a mirar en 2 direcciones. En primer lugar, un ascenso que nos va a hablar acerca de la dignidad, la naturaleza de Cristo, y un descenso que nos va a hablar acerca de qué tan bajo, ¿cierto?, llegó Cristo. ¿Cuánto se rebajó Cristo? Amén. Entonces son las 2 direcciones que vamos a mirar en este primer punto de quién da. En primer lugar, con respecto al ascenso, el primer punto, lo consideramos a Cristo como un hombre, inicialmente, como un hombre. He aquí el hombre, dice Pilato. Podríamos detenernos y pensar en el grado más bajo en que alguien daría su vida por otro. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, nos dice Romanos 5:7. Pero este hombre, ¿cierto?, Jesús, se dio a sí mismo por los pecadores para morir, y no una muerte común, sino una muerte dolorosa, una muerte cruel.
exponiéndose a la ira de Dios y a la tiranía de los hombres. A nosotros nos destruiría el corazón ver a una pobre bestia muda tan aterrorizada ante una muerte cruel. Ahora, ¿cuánto más al hombre, cierto? Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en primer lugar, lo consideramos como un hombre. El segundo nivel de este ascenso lo presenta como un hombre inocente. Pilato dijo acerca de él: no he hallado en este hombre delito alguno. Tampoco Herodes, ni Satanás halló pecado, falta, delito alguno en Cristo. Igualmente la esposa de Pilato, quien le mandó decir a su marido: no tengas nada que ver con ese justo. Vemos que la persona no es solo un hombre, sino también un hombre justo, quien se dio a sí mismo para sufrir semejantes dolores por nosotros. Si nosotros nos da lástima, cierto, la muerte de malhechores, ¿cuánta compasión deberíamos sentir por un inocente? Entonces, el tercer escalón o nivel indica que no solo es un hombre y uno bueno, sino también un gran hombre. Un gran hombre es el tercer nivel de este ascenso. Fue descendiente real de los antiguos patriarcas y reyes de Judá. Eso fue lo que escribió Pilato en su título y respondió de esta forma cuando le preguntaron acerca de eso. Él dijo: lo que he escrito, he escrito. ¿Y qué escribió Pilato? Bueno, él escribió: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Podemos decir que tal como es la persona, ¿cierto?, es la pasión. Es decir, cuanto más noble es el dador, más excelente es el regalo. Que un rey tan excelso sufra tales desprecios y abusos, cuando la parte más pequeña de sus ofensas, de las ofensas que recibió, hubiera sido excesiva para un hombre infame, que un hombre, un buen hombre, ¿cierto?, un gran hombre soportara tales calumnias, tales calamidades en nuestro lugar, demuestra un amor inigualable, un amor indescriptible, un amor incondicional. Y esto podría ser suficiente, pero no es todo. Hay todavía un nivel más alto en este ascenso. Él era más que un hombre, no solo el más grande de los hombres. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo. Amén. Como lo reconociera el centurión al pie de la cruz en Marcos 15:39, cuando dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces, veamos estos 4 escalones, ¿cierto?, ascendientes. Un hombre inocente, un hombre magnífico, pero más que un hombre, más bien Dios mismo. Qué interesante, mis hermanos, acerca de Cristo, acerca de su naturaleza, su dignidad. Podemos pensar nosotros en Salomón como un gran rey, pero he aquí, mis hermanos, uno más grande que Salomón: Cristo. Salomón fue el ungido por el Señor, ¿cierto? Pero este ungido es el Señor mismo. Cristo, mis hermanos, es el Señor mismo, Dios mismo. Y quizá usted oiga esto sin asombro, quizá lo oiga sin que le afecte. Pero déjeme decirle que principados y poderosos, huestes celestiales, ángeles, serafines, se maravillan ante esta realidad. La invitación es a que nosotros también podamos sorprendernos, maravillarnos, mis hermanos.
ante esta realidad, al poder ver, dimensionar la magnitud de la dignidad de Cristo, entender que Él es Dios mismo. Qué maravilloso. Ahora, consideremos el descenso. Y en primer lugar, lo consideramos a Dios Todopoderoso, ¿cierto? Tomando la naturaleza del hombre. ¿Ah? Qué interesante, tomando la naturaleza del hombre. Este es el primer escalón, el primer nivel en el descenso. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nos dice también Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Hizo esto tomando nuestra naturaleza, no despojándose de la suya. La humanidad está unida a la deidad, pero la deidad no se disocia de sí mismo. Él es Dios. Qué interesante. Podemos pensar en que el hombre se convierta, ¿cierto?, en bestia, en gusano, en polvo o en la nada, no es una humillación tan grande como el hecho de que nuestro Dios glorioso se haga hombre. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, fue hecho semejante a los hombres. Aquel que tenía más excelente nombre que los ángeles se hizo menor que ellos. Hasta la luminosidad de la gloria de Dios asumió la bajeza de nuestra propia naturaleza. Y Él, quien puso el fundamento de la tierra e hizo el mundo, está ahora en medio del mundo que Él hizo. Amén. Este es el primer nivel en ese descenso. Consideramos a Dios Todopoderoso tomando la naturaleza del hombre. El segundo escalón lo lleva aún más abajo. Se hizo hombre, pero ¿qué tipo de hombre? Un monarca universal que recibe fidelidad y honra de parte de reyes, emperadores. Una majestad digna del Hijo de Dios sería que Él domine sobre coronas, cetros, teniendo a los príncipes como parte de su corte, pero es lo contrario. Vino tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Nos enseña humildad, además, ¿cierto?, por medio de su propio ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nos lo dice Mateo 20:28. Isaías 43:24 dice, pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Qué interesante. Se dio para ser un siervo, no un amo. Él, que es el Hijo de Dios, se hizo siervo del hombre. Lo hizo para que el hombre orgullosamente ciego y ciegamente pobre pudiera tener un siervo como el Hijo del Creador. Qué maravilloso. Este es el segundo paso hacia abajo en el descenso de Cristo. No es todavía suficientemente bajo. Dice el Salmo 22:6, yo soy gusano y no hombre. Esto dice el salmista en la persona de Cristo. La vergüenza, ¿cierto? Vergüenza del hombre y desprecio del pueblo. Él es llamado el Rey de Gloria. Dice el Salmo, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Pero Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¡Qué contraste! Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuánta fue la misericordia de Dios que esos dos se acercaran tan íntimamente el uno al otro? El Rey de Gloria y la vergüenza del hombre. Cuanto más elevada es la majestad,
más hermosa es la humildad. Dice el apóstol, se despojó a sí mismo. Aquel que merece todo el honor que le corresponde, no se hace a sí mismo de poca importancia, sino sin ninguna reputación. Aquí estaba el abatimiento, aquí estaba el rechazo. Ya desde su pobre cuna, los pobladores de Belén lo rechazan. El pesebre tiene que bastarle, no hay lugar para él en el mesón. Dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Todo Israel es demasiado peligroso para él. Está contento de poder huir a Egipto para tener protección. Luego viene a Jerusalén, a la tierra que había honrado con su presencia, enseñando con sus sermones, repartiendo de sus milagros. ¿Y qué le pasa? Lo rechaza. Él dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Hablando acerca de Jerusalén. Él llega también a su familia y lo insultan y calumnian, se avergüenzan de su parentesco, vienen a sus discípulos y estos se vuelven atrás y ya no quieren andar con él, como lo dice Juan capítulo 6. Pero permanecerán sus apóstoles con él. Ellos en algún momento le dijeron, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin embargo, uno lo traiciona, otro lo niega, todos lo abandonan y dejan a Jesús solo en medio de sus enemigos. ¿Puede haber aún más maldad para agregar a tanto desprecio? Sí lo hay. Aparte lo crucifican entre los malhechores. La calidad de sus acompañantes agrega un peso más grande a su deshonra. En medio de ladrones, como si fuera el príncipe de los ladrones. Lutero dice, él, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es hecho igual a ladrones y homicidas, como si fuera su capitán. Este fue el tercer escalón en el descenso de Cristo. Pero tenemos que descender todavía más. Y aquí el escalón más bajo y el peor rechazo. Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Ninguna carga parece pesada cuando el bálsamo de Dios ayuda a soportarla, cuando Dios da el consuelo, la ayuda. Las aflicciones arremeten inútilmente contra nosotros, porque no nos vencen, no nos pueden vencer. Pero ahora, al rechazo de todos los que hemos nombrado, agregamos el del Padre, que le da la espalda como si fuera un extraño. El Padre lo hiere como a un enemigo. Y Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos sus enemigos disparan sus descargas mortales, judíos, soldados, perseguidores, aún los agonizantes malhechores que cuelgan a su lado, lo están atacando. Su sangre los condena, pero no les importa. Los discípulos no son más que hombres débiles, los judíos perseguidores crueles, los demonios enemigos maliciosos. Todos estos no hacen más que maldades en su contra. Pero lo peor de todo es que Dios lo olvida y lo abandona en medio de su sufrimiento. Mis hermanos, consideremos profundamente todas las circunstancias que pasó Jesús y podremos contemplar realmente a la persona que se dio a sí mismo por nosotros. Amén. El segundo punto es ¿qué da? ¿Qué da? Entonces aquí llegamos a la acción. El hecho de que se dio es la prueba más contundente de que fue
por su propia voluntad, ¿cierto? Y lo confirma Jesús mismo cuando Él declara: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice Jesús. El que nos dio vida a nosotros, mis hermanos, Él dio su vida, su propia vida, por nosotros. No la vendió, alquiló, ni tampoco la prestó, sino que Él la dio voluntariamente. Él fue ofrecido porque Él se ofrecería. Llega por su voluntad y Él lo hace con celeridad. Ninguna resistencia humana pudo impedirle que Él lo hiciera. Ni los montes de nuestras debilidades, ni las montañas de nuestras peores iniquidades pudieron detener su paso lleno de misericordia hacia nosotros. Y damos gracias a Jesús porque Él se entregó voluntariamente. Él dio su vida. ¿Y quién lo habría de lamentar? Podemos preguntar eso. Y meditamos. A todas las fuerzas armadas del sumo sacerdote, Él las enfrentó solo con palabras. Él dijo: yo soy. Y con esto se retiraron y volvieron atrás. Su simple aliento los dispersó a todos. Le hubiera sido igual de fácil mandar que fuego del cielo los consumiera o vapores de la tierra los asfixiara. Él, quien controla a los demonios, fácilmente los hubiera vencido. Más de 12 legiones de ángeles estaban a sus órdenes y todos capaces de vencer a los hombres que fueron a arrestarlo. Pero Él permite a sus enemigos que lo lleven, con el poder además de darle muerte. Y sin que ellos sean conscientes de la verdad, Él tiene poder sobre sus detractores, pero Él no lo usa. Aún ante Pilato, en medio de sus burlas, le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Lo que lo impulsa, además, es su propia fuerza. Entonces, no son sus adversarios, ¿sí? Podría haber sido puesto en libertad, pero Él no quiso. Era necesario que perdiera la vida y la perdió voluntariamente. A pesar de todo, el mundo podría haber mantenido a su alma dentro de su cuerpo, pero no quiso. El hombre no podía despojarlo de su espíritu, por lo tanto, Él lo entregó. Sufrió la muerte voluntariamente, aunque no fue un mártir más. Él oró 3 veces: aparta de mí esta copa, pero voluntariamente se somete a beber la copa. Él dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Cristo, a causa de su voluntad natural, temía a la muerte, pero razonando, percibiendo que las heridas, que la crucifixión de la cabeza resultaría en la salud de todo el cuerpo, razonando que Él tenía que sangrar en la cruz o nosotros tendríamos que arder en el infierno, Él se entrega voluntaria y gustosamente como ofrenda y sacrificio a Dios por nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero preguntamos, ¿era solo una muerte temporal a lo que nuestro Salvador temía? Y tenemos que decir que no. Él veía la ira feroz de su Padre y por lo tanto sentía temor. Muchos hombres resueltos no se han acobardado ante la muerte. Diversos mártires han soportado con valentía la muerte. Pero ahora, cuando el que les dio valentía tiembla ante la muerte, ¿diremos que era un cobarde? ¿Acaso pensaremos que era un cobarde? Lo que él temía era algo que ningún mortal fuera de él había sentido. Él vio lo que ninguno vio, la ira de
un Dios infinito, la ira de un Dios infinito. Comprendía perfectamente lo que le causaba temor, nuestro pecado y tormento. Vio el fondo de la copa y qué amarga era cada gota de esa copa, de la ira. Comprendía perfectamente la carga que tomamos a la ligera. Los hombres no temen el infierno porque no lo conocen. Mis hermanos, si nosotros pudiéramos ver a través de esa puerta abierta los horrores insoportables del infierno, sentiríamos fácilmente escalofríos hasta los huesos. Y Jesús veía esta carga insoportable, que la esponja de la venganza era exprimida sobre él y tenía que beber hasta la última y más pequeña gota. Él tenía que cargar con cada una de nuestras iniquidades hasta estar como carro lleno de gavillas, estar completamente lleno, cargado. Y con toda esta presión tiene que montar el carro de la muerte, la cruz, y sufrir allí hasta haber consumado su obra. Por eso al final de su sacrificio en la cruz, Él puede decir, consumado es. Un filósofo dice que el sabio en desgracia es más miserable que el necio en desgracia, porque el sabio comprende su desgracia. De la misma manera, los dolores de nuestro Salvador se agravaron por la multitud de su conocimiento, porque Él sabía que se estaba enfrentando, mis hermanos, a la ira de Dios. Bien podía haber dicho como el salmista, he llevado tus terrores, he estado medroso, Salmo 88:15. Este pensamiento sustrajo de él esas gotas de sangre, había derramado lágrimas por nuestras faltas, ahora todo su cuerpo las derrama, no como las del rocío, sino que sus lágrimas son gotas sólidas de sangre. Sangró por las espinas, los azotes y los clavos, pero no con tanto dolor como este sudor. La violencia externa causó aquello. Este llanto lo causó lo extremo de la realidad en la que centra sus pensamientos. Aquí pues tenemos la causa de su temor. Vio nuestra destrucción eterna. Si acaso no hubiera habido otra causa para su dolor, vio los horrores que tenía que sufrir para rescatarnos. De allí sus lamentos, lágrimas, gritos y su sudor. No obstante, su amor venció a todo. Por naturaleza podía haber optado por no beber de esa copa, pero por amor a nosotros la tomó de forma voluntaria. Lo que Él se había propuesto hacer, eso hizo, eso cumplió. Y ahora, para testimonio de su amor, podemos decir, Él se dio libremente. Amén. Mis hermanos, qué maravilloso, qué grandioso el amor del Señor. Podemos orar y responder al Señor habiendo meditado en estos dos puntos acerca de su naturaleza, acerca de qué tan bajo llegó el Señor y además el hecho de que dio su propia vida de forma voluntaria para rescatarnos. Amén. Oremos al Señor. Dios y Padre, te bendecimos y te exaltamos. Gracias te damos, Señor. Señor, que esta palabra quebrante nuestro corazón como el martillo de la roca, Señor.
Gracias, Dios, por la gran salvación obrada en nuestro favor. Porque Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo siervo como uno de nosotros y entregó su vida en la cruz para salvarnos. Soportó tu ira, el castigo que nosotros debíamos soportar en el infierno por nuestra culpa, por nuestro pecado. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Señor, gracias. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Señor, que el poder meditar en esto realmente nos lleve, Señor, a una fe genuina, una fe verdadera, una fe, Señor, firme, fuerte, Señor, al poder meditar en nuestro pecado, en nuestra maldad tan grande delante de ti. Tanto que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para poder rescatarnos. Oh Señor, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, ese amor incondicional, Señor, hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Qué bueno que podamos seguir pensando en esta palabra y con expectativas para lo que se viene en los próximos miércoles. Entonces les animo a que no se queden, a que no se pierdan. Lo vamos a estar trabajando el próximo miércoles, de hoy en 8 y de hoy en 15 días, dando conclusión a este tema de la pasión de Cristo. Mis hermanos, que tengan muy buena noche, que el Señor les bendiga grandemente.